En esta oportunidad vamos a estudiar lo que son los polinomios de interpolación de Lagrange. Para esto recordemos lo que es un polinomio de interpolación. Entonces, dados n más 1 puntos en el plano, deseamos encontrar un polinomio de grado a lo sumo n, de modo que interpole estos puntos. ¿Qué significa esto? Que pase por cada uno de estos puntos. Es decir, si yo tengo el punto x0 y y0 en mi conjunto, yo quiero que el polinomio evaluado en x0 sea igual a y0. Esto para todos los puntos de mi conjunto. El polinomio queda determinado por sus coeficientes, ¿no? A sub 0, el coeficiente del término independiente, a sub 1, el coeficiente del término de grado 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación da origen a n más 1 ecuaciones, una por cada punto de mi conjunto, con n más 1 incógnitas, una por cada coeficiente del polinomio. Este sistema de ecuaciones lineales se puede modelar en términos de matrices de la siguiente manera. Una matriz de coeficientes cuyas filas son las potencias de cada primera coordenada de mis n más 1 puntos, es decir, para x0, x0 a la 0, x0 a la 1, x sub 0 a la 2, etcétera, etcétera, hasta x sub 0 a la n. Entonces, para cada punto, una fila. Entonces, tengo una matriz de n más 1 filas. Tengo una matriz de incógnitas, que serían los coeficientes del polinomio. Y una matriz de términos independientes, que serían las segundas coordenadas de los puntos que estoy estudiando. Visto así, el sistema de ecuaciones, tenemos que la matriz de coeficientes se denomina matriz de Van der Mode. Esta matriz, definida de esta forma, se llama matriz de Van der Mode. Y se puede probar que su determinante es igual al producto de las diferencias de todos los x sub i. Es decir, x sub j menos x sub i, mientras i sea menor a j, ¿no? Es el producto de todas las diferencias. Si esto es así, este determinante va a ser 0 si y solamente si existe algún xi igual a xj. Es decir, dos de las primeras coordenadas del conjunto de puntos, por lo menos dos, tienen que ser iguales. Y va a ser diferente de 0 si todas las coordenadas, las primeras coordenadas de mi conjunto de puntos son diferentes. Entonces, cuando yo impongo esta condición, cuando yo digo, sea un conjunto de n más puntos, cuyas primeras coordenadas son todas diferentes, entonces el determinante es diferente de 0 y por lo tanto yo puedo garantizar que mi sistema de ecuaciones tiene solución y esa solución es única. Por lo tanto, el polinomio que estoy buscando existe y es único. Entonces, cuando yo trabajo con n más 1 puntos, cuyas primeras coordenadas son todas diferentes, existe un único polinomio de grado a lo sumo n, máximo n, de modo que este polinomio pase por cada uno de estos puntos, de modo que este polinomio interpole a estos puntos. Este se denomina así el polinomio de interpolación. Y los coeficientes de este polinomio de interpolación se pueden calcular, por ejemplo, resolviendo el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? El polinomio de interpolación pasa por todos los puntos que nos hemos dado. Si estos puntos fuesen generados, por ejemplo, por una función, es decir, si yo tengo una función de clase Cn más 1,
Es decir, que tiene n más 1 derivadas y todas esas son funciones continuas. Entonces, si yo tomo n más 1 puntos de su dominio de definición, estos me definen n más 1 puntos en el plano. Entonces, tiene sentido calcular el polinomio de interpolación de estos n más 1 puntos. Si bien el polinomio, en principio, pasa por todos estos puntos, también es una buena aproximación a la función. Esta aproximación es tan buena como tan pequeño es este valor. Observemos por un momento este valor. Este valor es similar al error de aproximación entre la función f y el polinomio de Taylor de grado n. Si bien, bueno, es parecido, pero no es igual, ¿no? En el polinomio, para el polinomio de Taylor, yo tengo aquí un factor x menos algún valor, x menos x sub 0 a la n, ¿no? Pero, bueno, a la n más 1. Esto no es exactamente ese error, pero es similar. En orden es bastante parecido. Es decir, aunque el polinomio de interpolación no es el polinomio de Taylor, ¿sí? Es una buena aproximación a la función, dependiendo qué tan pequeño sea este valor. Geométricamente podemos ver acá que si yo tengo la función f y a partir de esta función f construyo n más 1 puntos, con esos puedo construir, a partir de esos puedo construir el polinomio de interpolación de esos n más 1 puntos. El polinomio de interpolación en general es también una buena aproximación, es exactamente igual a la función en estos puntos, pero también es una buena aproximación a la función dependiendo de qué tan pequeño sea este error de aproximación o este valor. Bueno, entonces, el polinomio de interpolación en general es único, existe y es único. Nosotros lo podríamos hallar resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Para n más 1 puntos, un sistema de ecuaciones lineales de n más 1 por n más 1. En general, resolver un sistema de ecuaciones lineales es una tarea, si bien no compleja, pero requiere de bastantes operaciones. En términos computacionales podríamos decir que es bastante caro, ¿no? Resolver un sistema de ecuaciones lineales, dependiendo del orden de la matriz o el orden del sistema, puede ser bastante caro en términos computacionales, es decir, en términos de operaciones que yo voy a necesitar hacer para resolver esos sistemas, ¿no? Todo lo que necesitamos es buscar formas más simples, más rápidas, más económicas de determinar estos polinomios. En el video de polinomios de interpolación con sistemas de ecuaciones lineales, habíamos visto cómo obtener un polinomio que interpole dos puntos. Una forma de obtener el polinomio de interpolación para dos puntitos era escribir el polinomio de esta manera, ¿no? De esta manera. Como una combinación lineal de dos polinomios de grado 1. Estos dos polinomios de grado 1 tienen una propiedad bastante interesante. Este primer polinomio, le voy a llamar L0, ¿sí? Tiene la siguiente propiedad, que si yo evalúo el polinomio en x0, es decir, pongo x0 acá, voy a tener x sub 0 menos x sub 1 dividido entre lo mismo. Entonces eso sería 1. Pero si evalúo el polinomio en el otro punto, es decir, en x1, voy a tener x1 menos x1 igual a 0. Misma propiedad tiene este polinomio L1, que si yo evalúo el polinomio en x0, voy a tener x0 menos x0, 0.
pero si evalúo el polinomio en x1, voy a tener x1 menos x0 partido por x1 menos x0, que sería 1. Es decir, estos dos polinomios como que me marcan o me indican el momento en el que estoy en x0 y el momento en el que estoy en x1, ¿no? Es decir, por ejemplo, el polinomio L0 hace lo siguiente. Cuando estoy en x0 me da 1 y cuando estoy en x1 me da 0. El polinomio L1 hace una cosa similar. Cuando estoy en x0 me va a dar 0 y cuando voy a estar en x1 me va a dar 1. Entonces, a partir de eso yo puedo armar fácilmente mi polinomio de interpolación. Porque si en x0 me da 1, entonces acá yo voy a poner y sub 0. Porque esto también se va a hacer 0. x0 menos x0, 0. Cuando esté en x1, esto se va a hacer 0, pero el coeficiente, esta parte de acá se va a hacer 1, y por lo tanto pongo y1. Entonces, p de x0 y es 0, y p de x1 y1. Entonces, he podido construir este polinomio de interpolación, ¿no? Usando estas funciones. Y estas funciones tienen la propiedad de marcar el instante en el que estoy en x0 y en el instante en el que estoy en x1, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo. Digamos que tengo dos puntitos. Entonces, este sería mi x0, y0, x1, y1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a armar las funciones que marcan cuando estoy en x0 y cuando estoy en x1. O sea, las funciones L0 y L1. ¿Cómo sería L0? X menos x1, ¿no? Entonces, fíjense, si estoy en x0, esto se va a hacer 1. Pero si estoy en x1, x1 vale 2, entonces 2 menos 2, 0, 0. ¿No? Lo mismo para esta función. Si estoy en el 1, va a ser 0. Y si estoy en el 2, va a ser 1. Entonces, estas son mis funciones, mis polinomios de grado 1, que marcan el instante en el que estoy en x0 o en x1, ¿no? A partir de esto construyo el polinomio de interpolación, ¿no? Cuando estoy en x0, esto es 1 y esto es 0. Entonces mi polinomio vale 3, que es precisamente y es 0. Y si estoy en x1, pasa lo mismo, ¿no? Si estoy en x1, esto es 0 y esto es 1. Por lo tanto, mi polinomio vale menos 1 en x1, que es precisamente este valor de acá, ¿no? Entonces, a partir de estos dos polinomios de grado 1 que de alguna forma me marcan el instante en el que estoy en un determinado x con 1 y en los otros con 0, podemos intentar generalizar estas ideas, ¿no? Ahí tenemos el polinomio de interpolación. Entonces, ¿cómo generalizaríamos estas ideas? Dado un conjunto de n más 1 puntos, quiero construir polinomios que me marquen el momento en el que estoy en un x determinado con 1, ¿no? Cuando estoy en x sub k, que me den 1, y cuando estoy en los demás, que me dé 0, ¿no? ¿Cómo construiríamos estos polinomios? Bueno, entonces la forma más sencilla es esta, ¿no? Hago x menos x0, x menos x1, etc., x menos x2, etc., ¿no? X menos x sub k menos 1, x menos x sub k más 1, hasta x menos xn, ¿no? Para el punto x sub k,
Entonces pongo todos los productos de x menos xy, excepto x menos x sub k. ¿Para qué? Para que cuando esté en el instante x sub k, esto sea diferente de 0, y cuando esté en algún xy diferente de k, por ejemplo, x0, esto sea 0, o x1, esto va a ser 1, o x sub n, esto va a ser 0 también, ¿no? Entonces, construido así, este polinomio en x sub i diferente de k siempre me va a dar 0, y en x sub i igual a k va a ser un número diferente de 0. Entonces, lo puedo dividir entre la misma expresión evaluada en x sub k, para que cuando sea diferente de 0, sea exactamente igual a 1, ¿no? Entonces, tengo un polinomio de grado n, que evaluado en x sub k me da 1, y evaluado en cualquier otro x sub i me da 0. ¿Cuántos de estos polinomios puedo construir? Pues uno para cada x. Uno para x sub 0, otro para x sub 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo construir n más 1 polinomios con esta propiedad. Bueno, a partir de esto puedo armar el polinomio de interpolación, ¿no? Esta sería una forma abreviada de escribirlos en términos de productoria. Y el polinomio de interpolación simplemente sería y sub k por cada una de estas funciones polinomiales, ¿no? Entonces, evidentemente tienen la propiedad de que el polinomio evaluado en x sub i es igual a y sub i, porque en x sub i va a ser siempre 0 mientras k sea diferente de i, y va a ser igual a 1 cuando i sea igual a k, o k sea igual a i, y en ese caso me va a dar y sub i, ¿no? Entonces, este precisamente es mi polinomio de interpolación por el método de Lagrange, o polinomio de interpolación de Lagrange. Recordemos que el polinomio de interpolación es único, ¿no? El polinomio de interpolación es único. Este polinomio es el mismo polinomio que yo hubiera encontrado resolviendo el sistema de ecuaciones lineales definida por esa matriz de Van der Mode, ¿no? Lo que cambia aquí es la forma, la presentación del polinomio, que es mucho, mucho más sencilla de obtener que resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, en principio tal vez parezca un poco más complicado que resolver un sistema de 3×3 para 3 puntos, pero si tengo 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos, evidentemente esto es mucho más práctico que resolver el sistema de ecuaciones lineales. Veamos un ejemplo de esto. Digamos que tenemos 3 puntitos. 1, 2, 3, 1, 2, 0, ¿no? Y queremos hallar el polinomio de interpolación de estos 3 puntos. El polinomio de interpolación pues será un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces, llamamos a 1 x1, a 3 x sub 2, o x sub 1, perdón. El 1 sería x0, 3 sería x1, 2 sería x sub 2. Y y sub 0 sería igual a 2, y sub 1 igual a menos 1, y y sub 2 igual a 0. Bueno, entonces, armamos las funciones o los polinomios que me marcan, ¿no? Va a ser un polinomio de grado 2, por eso es el sub 2, y 0, porque en el punto x0 me tiene que dar 1, y en todos los demás me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué hacemos? X menos x1, x menos x2. Hacemos las diferencias de x con xy, con todos excepto con el x0. Y dividimos por esta expresión evaluada en x sub 0, ¿no? Esto tiene que ser x sub 0. Entonces, si esto es así, tendríamos x menos 3,
x menos 2, ¿no? Y 1 menos 3, 1 menos 2. Entonces el denominador me quedaría 2 y en el numerador tendría este polinomio. Lo mismo para el otro polinomio, L sub 2,1, ¿no? Este 2 me dice que es el polinomio de orden 2 y este 1 me dice que en x1 tiene que ser 1 y en los demás tiene que ser 0. Entonces, x menos x0, x menos x2, ¿no? Todos los productos excepto x menos x1. Y dividimos entre el numerador evaluado en x1, es decir, x1 menos x0, x1 menos x2, ¿no? Que esto me vendría a dar esto, ¿no? x1 menos x0 sería 3 menos 1, 2, y x1 menos x2, ¿no? Que sería menos 1. Entonces, menos 2 por menos 1, 2. Y tendríamos nuestros polinomios que nos marcan cuando estoy en x0, cuando estoy en x1. Tendría que armar el siguiente polinomio, L sub 2,2, que sería el polinomio que me dice cuando estoy en x2, 1, y en los otros casos me debería dar 0. Pero no es necesario porque al final recordemos que estos polinomios los vamos a multiplicar por las y's, ¿no? El polinomio L 2,0 por 2, el polinomio 2,1 por menos 1 y el polinomio 2,2 por 0. Entonces en este caso no necesito calcular el polinomio para este punto, ¿no? ¿Sí? Entonces a partir de esto podemos armar nuestro polinomio de interpolación. Aquí está. Entonces, y sub 0 por L sub 2, 0, y sub 1 por L sub 2, 1, y y sub 2 por L sub 2,2. Como y sub 2 es 0, no necesito este polinomio, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, reemplazando datos, podemos obtener nuestro polinomio de interpolación de grado 2, de estos tres puntitos, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, vamos a resolver un pequeño ejemplo. Nos dice aquí el problema que en esta tabla tenemos dos datos. El tiempo, ¿no? El tiempo en días de vida de un determinado embrión y su peso en ese día. O sea, a los 3 días pesa 8 gramos, a los 5 días pesa 22 gramos y a los 8 días pesa 73 gramos. Y lo que queremos determinar es cuánto pesará el embrión de 6,5 días. Es decir, cuánto va a pesar a los 6 días y medio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a calcular el polinomio de interpolación de estos puntos, ¿no? Está en 3, está en 5, está en 8. Y vamos a ver cuánto vale en 6,5, ¿no? Es decir, el polinomio me interpola la función, una función que me mide el peso del embrión versus su día. O sea, me da el peso del embrión en un determinado día. Bueno, no conozco esta función, ¿no? Pero sé que la puedo aproximar con un polinomio de interpolación, con el polinomio de interpolación de estos tres puntos, que si bien no es exacto, es una muy buena aproximación, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vamos a usar GeoGebra, ¿sí? Aquí ya tenemos los datos, ¿no? 3 menos 3, en el día 3 pesa 8 gramos, en el día 5, 22, y en el día 8, 73. Lo que vamos a hacer primero es calcular las diferencias. Entonces, de la casilla A1 voy a restar la casilla A1.
va a dar 0. Y en los otros casos me va a dar menos 2 y menos 5. ¿Qué es lo que he hecho? Al poner esos pesitos acá, ¿no? Al poner los pesitos acá, estoy fijando el valor de A, ¿no? 3 es fijo. Y lo que estoy haciendo es restarle a 1, después a ese mismo valor a 2 y ese mismo valor a 3. Es decir, estoy haciendo los denominadores que hacíamos en los polinomios de interpolación, ¿no? Los que realmente me interesan son estos dos, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para el otro punto. Nos vamos a poner, perdón, pesos A2. A2 es fijo. Y le voy a restar los otros A's, empezando por A1. Entonces 5 menos 3, 2. 5 menos 5 me debería dar 0. Y 5 menos 8 me debería dar menos 3. Ahí está. Y lo mismo acá, ¿no? Entre pesitos para fijarlo a 3, o sea 8 menos a 1. Entonces eso me debería dar 5. 8 menos 5 me debería dar 3 y 8 menos 8 me debería dar 0. Entonces estos productos serían menos 2 por menos 5 sería 10, ¿no? 2 por menos 3 sería menos 6. Y 5 por 3 sería 15, ¿no? Estos son las diferencias, el denominador de mis polinomios de interpolación. ¿De acuerdo? Entonces, esto era igual a lo siguiente. Es y sub 1 partido por esto, ¿no? Y lo mismo acá. Y sub 2 partido por esto. Y sub 3 o y sub la segunda coordenada del tercer punto partido por este valor, ¿no? Entonces, armamos nuestros polinomios de interpolación, mi polinomio de interpolación, ¿no? ¿Cuál sería el polinomio? Mi polinomio sería x menos x1, que sería 5, por x menos x8, ¿no? Todo por C5. ¿No? C5 por eso. Listo. Más. Y otra vez. Ahora D5. D5 por x menos 3. X menos 8. Es el segundo polinomio, ¿no? Más 5 por, y otra vez armamos, x menos 3 y x menos 5, ¿no? Y con eso tendríamos nuestro polinomio de interpolación. Veamos acá. Este sería nuestro polinomio de interpolación. A ver, veamos estos tres puntitos. Ahí están, ¿no? Ahí están. 3, 8, 5, 22 y más arriba 8, 72. Estos son los tres puntos. Estos son los tres puntos que estamos interpolando. Y lo estamos interpolando con un polinomio de grado 2, ¿no?
en este caso el polinomio de Lagrange, formado de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuál será P evaluado en 6.5? ¿Cuál será el peso del embrión a los 6.5 días? Bueno, sería 43 gramos. Esa sería la respuesta. Bueno, entonces, los polinomios de interpolación, en general, siempre se pueden calcular resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Lo que buscamos son formas más eficientes, formas más económicas de construir estos polinomios. Una forma económica, una forma rápida, como hemos visto, es el polinomio de interpolación de Lagrange. Existen otras formas, como por ejemplo usar el método de diferencias divididas, que es mucho más rápido y mucho más efectivo y mucho más económico para obtener estos polinomios de interpolación. Bueno, muchas gracias por su atención.